video 22, la santificación y el rechazo del pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6:12. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:12 y 13. El realismo de la Biblia. Hemos visto anteriormente que en Romanos 6 se presentan tres actitudes que el creyente está llamado a adoptar. La primera es la actitud de fe, que se consideró en el video anterior. La segunda actitud es la de rechazo, que analizaremos en este video. Y la tercera, no reine el pecado, que será en el próximo video. Alguno podría preguntarse por qué hay tanta insistencia en la Biblia con respecto al pecado y por qué se exhorta con frecuencia a actitudes negativas que deben ser definitivamente rechazadas. La actitud de rechazo hacia el pecado es el fundamento de la Biblia y el mensaje principal de la misma. Su mensaje parte de que el pecado es una verdadera realidad de la vida en todas las personas. Lo negativo tiene sentido porque nuestro mundo es un mundo caído y porque nosotros somos hombres caídos. Si la Biblia no denunciara el mal, Dios dejaría de ser gobernador moral del mundo. Repito, si la Biblia no denunciara el mal, entonces Dios dejaría de ser el gobernador moral del mundo. Precisamente en este punto es porque siempre he actuado en una beligerancia constante en contra de la apostasía, porque la propia Biblia nos manda como imperativo urgente ser portadores de verdad, de justicia, de rectitud y de integridad. La Biblia nunca nos manda a quedarnos callados cuando vemos que se afrenta al pobre, al huérfano, al desamparado, al que menos tiene y al marginado. Es una lucha vital, es una lucha consciente, es una lucha activa donde se pone el alma, el corazón y las ideas más póstumas siempre luchando en contra de todo tipo de injusticias. Y el pecado, por supuesto, es una injusticia y por ende luchamos todos los días de nuestra vida contra el pecado. Sí, a la Biblia tiene su mensaje realista y solo ella lo tiene. El evangelio que proclama es un mensaje para hombres derrotados, para hombres perdidos, pero que pueden ser rescatados por el poder de un amor y una justicia infinita. Análisis de Romanos 6, verso 12. Lo que aquí está en juego. El cristiano no está más en el reino del pecado y no puede sentirse súbdito ni esclavo de ese reino. Esta
es la verdad hacia la cual el Espíritu Santo, en medio de nuestras caídas, ha de orientarnos. El hombre unido con Cristo no es uno que vive siempre en las nubes. Muchas veces cae, tiene fracasos, pero la palabra de Dios pone en su corazón una conciencia de lucha y le enseña a levantarse del fracaso. Esto es para los verdaderos cristianos, los genuinos cristianos, aquellos que se deleitan en el pecado, que se deleitan en la maldad, y no hay ninguna anomalía moral en la conciencia que de una manera haga una alerta a la maldad. Debería de considerar seriamente si es cristiano y su salvación. Nunca un genuino cristiano permanece cómodo en el pecado. No se siente como pez en el agua. Cae, pero esa lucha, pero ese dolor, pero ese llanto siempre está implícito en el alma regeneradora de aquel que pretende agradar a su Señor y Salvador. Hemos visto que aquí no está en juego la salvación, pero tampoco he postulado un fuero religioso para pecar y tampoco he otorgado ninguna licencia para pecar. También ya lo expliqué en otros videos. Todo el curso de la vida depende de que el creyente entienda o no entienda este conflicto en contra del pecado. Y aquí, como primera instancia, no estoy hablando de Satanás, de los demonios y su reino, que ahora el cristiano moderno le echa la culpa a todo y piensa que sus malos pensamientos, su mala conducta y aún la profunda apostasía proviene del diablo. Veremos en este vídeo que el creyente tiene una profunda responsabilidad personal acerca del pecado y que lejos de estar culpando a personas extrañas o a entes extraños, debería ponerse claramente en el papel de que el mal está en uno. El mal está en el corazón, en los malos pensamientos, en la actitud no regeneradora y no ser entregados completamente en las horas de oración o en la lectura de la Biblia a fin de conformarnos a la imagen de Dios. Por tanto, todo verdadero cristiano siente este conflicto cuando es acuciado por el pecado y cuando es desafiado a volver a su vida antigua. Pero por la obra del Espíritu Santo, el creyente, cuando ha caído, se da cuenta de que el pecado no es meramente una falta contra la ley, sino una ofensa grave contra Dios, que tanto le ha amado y tanto le ha perdonado. Y realmente ese es el asunto principal del pecado. El pecado del creyente no es como te han dicho, que si pecas Dios no te bendice, que si pecas vas a dejar de tener riquezas, que si pecas no tendrás prosperidad, que si pecas Dios te cerrará las puertas de la bendición. Eso es muy secundario y hasta cierto punto extraño al sentido bíblico. El punto principal del pecado es que ofendemos a un Dios 3 veces santo y por ende la comunión se quebranta. Y si el cristiano es ciudadano del cielo, debería empezar a gozar y a experimentar los deleites de la presencia de Dios en esta tierra, porque ese mismo deleite y esa misma presencia va a ser eterna. Así que no pretendamos engañarnos queriendo disfrazar el punto de que si aquí no disfrutas de la presencia de Dios,
en rectitud y santidad, tenlo por seguro que no lo vas a disfrutar en la vida eterna, sin lugar a dudas. Valdría la pena preguntarse cómo consideramos nuestras faltas. ¿Cuál es la primera idea que nos viene a la mente cuando caemos? Si es el temor al castigo, estamos todavía bajo la ley. Si es más bien un sentimiento penoso que hemos ofendido a un ser santo que nos ama, esta es la reacción de todo verdadero cristiano. El viejo amo está destronado. El creyente es exhortado a la rebelión, a la lucha, a la guerra en contra de la ley que todos los demás obedecen. ¿Cuál es esta ley que todos obedecen? La ley del pecado. El texto es enfático. No permitas de ningún modo que el pecado reine. La voluntad del creyente, vivificada por el Espíritu Santo, es llamada a tomar un papel decisivo. Ha muerto al pecado con Cristo y por él y por el poder glorioso del Padre ha sido trasladado a otro reino, al de su amado Hijo. La Biblia reconoce que la carne está en el creyente, pero le exhorta a que el creyente no se rinda para servir a su viejo amo, porque ese amo ha sido destronado. La exhortación es que no se rinda a la carne. La carne es la inclinación de los motivos, deseos y afectos pecaminosos, que es la propensión al principio y la intención de la maldad. La lucha es devastadora. La lucha es de vida o muerte. La lucha es sin tregua ni cartel. La lucha es férrea. No podríamos maquillar el conflicto entre la carne y el pecado contra la santidad, porque es algo a lo que todos los días, todos los cristianos nos vemos expuestos. Es una lucha férrea, es una lucha compleja, pero no es una lucha imposible. He señalado en videos anteriores las armas y recursos que están a nuestra disposición para vencer el pecado. Y aún todavía con eso seguimos siendo derrotados a veces continuamente por el pecado. Porque reitero, la lucha es desde que te convertiste en cristiano hasta el mismo día de tu muerte. No podríamos disfrazar ni ocultar este hecho para nadie. El pastor verdadero, el pastor genuino, debe hacerle llegar a su congregación la lucha que se tiene todos los días de la vida en contra del pecado. La verdadera guerra espiritual es aquella que se lucha en contra del pecado y en contra de la apostasía. No la falsa guerra espiritual que andan proclamando hoy sin fin de iglesias, atando y desatando demonios como dementes y ungiendo territorios y salvando territorios celestiales, espaciales y en mapas, liberando a las naciones cautivas del poder de Satanás. Eso es una verdadera locura y la Biblia no dice nada en cuanto a ese tipo de mal llamada guerra espiritual. La guerra espiritual es una lucha en contra del pecado, en contra de la maldad, en contra de la iniquidad y sorprendentemente esa guerra comienza en el yo interior. Así que cuando la Biblia habla que no obedezcas al cuerpo o a la carne en sus concupiscencias, habla del griego epitumia, que significa deseos y pasiones. Incluye tales cosas como la pretensión de dominar a otros y el ego en una rebelión contra Dios. ¿Cuánta gente se
revela ante la soberanía divina simplemente porque no puede aceptar que Dios hizo todas las cosas para glorificarle y exaltarse a sí mismo. El pecado, la maldad, el oscurecimiento de la mente choca contra este principio básico, exclusivo de la Biblia, que solamente a Dios se le debe de adorar. Es normal en un ser caído, en un ser no regenerado. Inclusive a veces para muchos cristianos nos cuesta el trabajo entender ciertas directrices de la santidad y la glorificación que solo a Dios le pertenece. Pero ahí, pues la culpa obviamente no es de Dios. La culpa es del corazón pecaminoso, del corazón de maldad y del corazón no regenerado. Así que queda claro que el capítulo 6 del libro de los Romanos es una exhortación para que dejemos la vida pasada, para que reconozcamos que el pecado está allí, porque esa es nuestra naturaleza, que no ha sido erradicada. Pero ahora Pablo enseña que existe un poder supremo que nos ayuda a vencer la maldad. Ese poder supremo se llama Espíritu Santo, dado en Romanos 8, como ya lo edité en otro video. En Romanos 8:2 leemos: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La expresión la ley del Espíritu de vida no se refiere a un código escrito, sino a un principio regulativo. En este caso, ejerciendo control sobre la vida del creyente. Ese control es ejercido por el Espíritu Santo. Se le denomina ley porque es un principio que actúa uniformemente en la vida del creyente. En este pasaje se habla de la ley del Espíritu de vida como la ley del pecado y de la muerte. Dos principios ciertamente antagónicos. El conflicto se resume así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hay que advertir con cuidado que hace referencia a la encarnación de Cristo el Señor. El Espíritu Santo ha inspirado no solamente las ideas generales de la Escritura, sino las palabras mismas. Habla de carne en la semejanza de pecado. Lo que el apóstol enseña es que Dios envió a su Hijo en aquella naturaleza en que nosotros estamos identificados con el pecado. Por eso ocurrió en la forma de carne de pecado, porque vino a ser semejante en todo a nosotros, excepto el pecado. Aquí habría que dejar también un principio claramente establecido. El término original semejanza del griego homoioma ha sido utilizado por el Espíritu Santo para dejar claramente establecido que Cristo, en quien el pecado fue condenado, no es el mismo un pecador. No tomó una forma humana externa. Él es plenamente y realmente humano, pero no un pecador. Él es el Hijo eterno de Dios, humanado. La condenación del pecado se expresa en el envío que Dios ha hecho de su Hijo en nuestra naturaleza, aunque sin pecado. La muerte de Cristo exhibe entonces la condenación del pecado en la carne. Esta condenación también significa la cancelación del pecado. Lo que la Escritura revela aquí es que mediante su cuerpo intrínsecamente sin pecado, Cristo
vino a ser el representante de la humanidad. ¿Para qué? Cargando él con la culpa de todos, Dios pudiera cancelar el pecado del hombre. Es el término forense de la sustitución de la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Pero realmente, ¿qué es lo que ha sido condenado? Mediante la misión de su amado Hijo, que vino en carne sin pecado, Dios ha hecho con el pecado lo que la ley no podía hacer, debido a nuestra carne pecaminosa. Dios ha condenado no solamente el pecado en un sentido general, sino que ha sido condenado el pecado por el poder completo del pecado. Dios ha dictado sobre el pecado que mora una sentencia de muerte. El Hijo de Dios recibió el juicio que nuestra naturaleza pecaminosa merecía. Y esto para que Dios condenara el pecado como un todo. Él ha condenado el poder mismo del pecado en la carne, allí donde ejercía todo su poder. Lo que debe ser destacado es que el pecado en su conexión con la carne ha sido matado, ha sido condenado, aún no ha sido removido ni erradicado. Y aquí radica la grandeza del poder del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Lo sorprendente, lo que no siempre resulta fácil de entender, es que Dios en la cruz ha hecho una propiciación por nuestro pecado, pero no por nuestra naturaleza vieja caída. Debido a esta condenación, el pecado ha perdido su derecho a gobernar sobre el cristiano. Pero realmente nos preguntamos cómo Dios condenó al pecado. Significa que en la muerte de su propio Hijo, que vino en nuestra naturaleza humana, pero sin pecado, Dios ha pronunciado un juicio definitivo sobre el pecado. Y en este juicio Dios ha puesto punto final a la autoridad del pecado sobre el creyente. Pero aquí vuelvo otra vez a lo que insisto en el otro video. Toda esta academia, toda esta intelectualidad, toda esta gran repercusión teológica que la viva Biblia es en sobreabundancia, no nos serviría de nada si no lo hubiéramos reflejado en la vida práctica. Hemos entendido el aspecto académico, el aspecto intelectual, el aspecto retórico, inclusive que la Biblia habla acerca de todo este gran tema de la derrota del pecado. Pero la pregunta clave, pero lo que se está manejando o lo que se debería de manejar es la siguiente. ¿Realmente hemos terminado con el pecado en nuestra vida? ¿Realmente estamos obteniendo verdaderas victorias sobre el pecado y la maldad que pudieran glorificar a Cristo y que pudiera tener ese acceso de comunicación con Él? Si nuestra vida está siendo continuamente derrotada por el pecado, si nuestra vida está continuamente sucumbiendo a la maldad, es que algo muy grave está pasando y que algo deberíamos de poner como solución urgente a nuestra maldad. Hemos visto que un cristiano no puede permanecer de continuo en ese pecado, en esa maldad, en esa impiedad. Algo está sucediendo en la vida del cristiano y algo urgentemente debería de hacer para terminar de una vez con el pecado en la vida. Esto, sin lugar a dudas, es un asunto de vida o muerte. ¿Cuántas veces hemos oído y leído y nos ha pasado que mientras más oramos, mientras más buscamos de Dios, mientras más nos santificamos, mientras más nos entregamos, nos vemos derrotados continuamente por el pecado, o en su defecto nos encontramos con la gran agonía de que solo somos más débiles de lo que suponíamos? Incontables son los ejemplos de esta lucha,
Millones son los ejemplos de este conflicto entre pecado y santidad. Así que algo debiéramos hacer urgentemente para terminar de derrotar el pecado en la vida del creyente. Debido a este conflicto tan urgente, entonces es menester darle solución. La santificación real como obra del Espíritu Santo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. La enseñanza del apóstol Pablo es clara. ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Según el versículo 3. No solamente para que fuéramos justificados, sino además para que la justicia y la santidad esencial de la ley se cumpliesen en nosotros. Un aspecto debe ser aclarado aquí. ¿Es que acaso nosotros, los que ahora podemos cumplir con las exigencias de la ley? En ninguna manera. La persona redimida no posee un poder espiritual que ella misma pueda controlar y utilizar a su criterio. El creyente nunca va a poder actuar independientemente. El poder reside en el espíritu, no en la persona. Es decir, necesitamos vivir tomados del espíritu para poder cumplir las exigencias de la demanda que la Biblia exige. Pero bien, ahora, ¿cómo se logra este punto? ¿Cómo lograr a tomarnos del Espíritu Santo, beber de Él, llenarnos de Él, que nos lleve las Escrituras y al mismo tiempo ser consecuentes en santidad y rectitud, en la dependencia del Espíritu Santo? Y a este punto también tenemos que darles definitivamente una solución. Lo que es claro observar es que no hay santidad sin sometimiento al Espíritu Santo. El pecado no encontró ningún lugar de apoyo en la vida de Jesucristo. El pecado ha sido derrotado en la muerte del Hijo de Dios y ahora los frutos del triunfo de Cristo sobre el pecado son compartidos por todos aquellos que le pertenecen. ¿Cómo? Hemos visto que es por fe. ¿Cómo? Hemos visto que es la experiencia del Espíritu de vida. ¿Y cómo? Es que ahora somos dominados por el Espíritu. Por ahí he encontrado que hay quien afirma que para ser dominados por el Espíritu es necesario estar siempre cantando los coros de la moderna música cristiana y que de esa manera tú vas a poder ser santificado y obedecer porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. El versículo de en medio de la alabanza de su pueblo en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo, en el sentido de que es imposible que Dios habite en la alabanza de su pueblo cuando la alabanza está llena de mundanalidad, cuando la alabanza es promovida por el ego, cuando la alabanza es promovida por el dinero, cuando la alabanza es promovida por los conciertos paganos, mundanos, llenos de frutos de dinero. Ahí no habita Dios, por supuesto. Sería una insanidad mental pensar que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y en esos conciertos mundanos disfrazados de cristianos. Eso sería una aberración, una herejía profunda. Y cuando Dios dice, o la Biblia afirma, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, se refiere a algo mucho, mucho, mucho más profundo que estar simplemente cantando coritos y llevar una vida de impiedad y de ingratitud detrás de la entonación de esos coros. No es así. Cuando la Biblia habla de que la voluntad de Dios es cumplida, es en aquellos que permiten que el Espíritu Santo controle la vida. Es el único camino
para ser librado de la servidumbre y del pecado. ¿Cómo se logra este control que el Espíritu Santo hace sobre la vida del creyente? Pues vamos a analizarlo, porque sin lugar a dudas no tendría sentido. No tendría sentido hablar de tanto pecado, de tanta maldad, de tanta iniquidad y de tanta teología si en la vida práctica no encontramos una solución real, bíblica y podríamos decir más que urgente. Primero analizaremos el texto del Antiguo Testamento de Jeremías capítulo 31, versículo 33 y Ezequiel 36, 26 y 27. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Jeremías 31, 33. Y os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso es lo que habla Ezequiel 36, 26 y 27, refiriéndose al nuevo pacto. Así que estas dos profecías anuncian que Dios pondría dentro de los hombres dos cosas. Primero, sus leyes y segundo, su propio Espíritu Santo. Este día sabemos que llegó en el Pentecostés, según Hechos 8, para que el fundamento del pecado sea destronado y para que podamos ahora caminar y andar en la vida del Espíritu, que es la vida que Dios agrada. Así que, agradando a Dios, caminamos en la perfección de la santidad. Pero ¿cómo se consigue esa fuerza y esa energía espiritual que tanto he venido postulando y que tanto se requiere? Ahora paso a mencionar 6 pasos por los cuales podemos ser llevados en la vida victoriosa en contra del pecado. Número 1 es reconocer que el pecado todavía está vivo dentro y con mucha fuerza dentro del creyente. Pero esa fuerza no es suprema. Número 2, Dios condenó al pecado en la muerte de su Hijo en el Calvario y Dios ha pronunciado juicio definitivo sobre el pecado. 3, hay 2 hechos fundamentales: la unión con Cristo y el control del Espíritu en la vida del creyente. 4, esta unión del creyente con Cristo es el privilegio de todo creyente. Así que en esta unión, la vida del creyente se hace para que viva la vida en Dios. 5, no podemos compartir con Jesucristo el hecho que haya muerto por nuestros pecados, pero podemos compartir las consecuencias. Esto es, que ha derrotado al pecado. Y 6, es fácil entender que el Espíritu Santo es poderoso para derrotar la maldad. ¿Cómo se consigue? En resumen, los 6 puntos que acabo de mencionar, sin lugar a dudas. Número 1, no hay que dejar de leer la Biblia. Todos los días, todos los días, todos los días, hasta que Dios nos reclame a su presencia. Porque hay miles de textos que nos afirman que las Escrituras actúan poderosamente en nosotros los creyentes. Entonces el poder vivificador del Espíritu Santo, el poder de vencer la maldad, el poder de vencer el pecado, el camino a la santidad es leer la Escritura. ¿Por qué el cristiano es derrotado continuamente por el pecado? Porque simplemente no lee la Biblia. Pruebas de ello es innumerable. Ahí tenemos la terrible apostasía de hoy en día. Y número 2, y inclusive podría sonar hasta más importante, la oración. No debemos dejar de orar. En las mañanas, en las tardes, en las noches, buscarnos un tiempecito y orar, y seguir orando hasta que consigamos la plenitud del Espíritu Santo. Y no me refiero a la plenitud en cuanto a que Él venga en fases,
Eso ya lo analizamos en otros videos. Sino me refiero al crecimiento de la santidad, al crecimiento de la espiritualidad que todo cristiano debe experimentar. Entonces, todo lo narrado se resume en dos grandes consecuencias. Número uno, no dejes de leer tu Biblia. Y número dos, no dejes de orar para que la muerte del pecado sea definitiva y para lo que hemos analizado en este video sea llevado de una manera práctica. Así que vamos a seguir en la perfección de los santos, orando y leyendo la Escritura. Y aún en eso debemos pedir la gracia divina, porque hay que reconocer que aún en esos dos aspectos todavía somos muy débiles, que necesitamos depender de Dios de una manera sobrenatural. Así que pidamos fuerzas, pidamos gracias para que siempre estemos en la comunión con el Padre, con el Hijo y del Espíritu Santo, y pidamos fuerza para que la Biblia sea revelada en nuestros corazones.